Capítulo 32. Al caer la noche y disminuir la visibilidad, los habitantes de las tierras occidentales se escabulleron. Se llevaron consigo gran parte de sus provisiones robadas de las tierras de los ríos y a los heridos. Yo conservé suficiente para mis hombres, pero gran parte de mis provisiones también se dirigían en la misma dirección. Mi abuelo, al final, había sido bastante generoso. Tenía Lile Craqueal, 500 caballeros, 500 oportunistas y 1000 de sus hombres de armas. También me había ofrecido levas, pero no me convenían. Quería soldados al menos medianamente entrenados. Las bajas habían sido sorprendentemente escasas. Empecé con 12,000 y solo sufrí unas 2000 bajas, la mayoría de las cuales fueron heridas leves o moderadas que no les impedirían luchar. Por desgracia, de los que resultaron gravemente heridos, mis caballeros se llevaron la peor parte con su ataque al cuartel general enemigo. Mi guardia de la tormenta había tenido un buen desempeño. Salvo Brienne, ninguno de ellos sufrió heridas graves. Ser Jasper Tormenta había estado impresionante. El corpulento era un enemigo temible. Ser Barristan, por supuesto, había tenido un desempeño más que admirable. En vista de ello, tenía la intención de reforzar la guardia de la tormenta. Abordé el tema con Ser Bonifer Asti. Ser Bonifer, escuché que sus hombres lucharon con valentía y, lo que es más importante, lucharon bien. Gracias, mi señora. Era nuestro deber luchar contra estos impíos enemigos. Reprimí una mueca facial y en su lugar sonreí cortésmente. Como sabes, he designado a varios de mis guerreros más leales como mis protectores personales, mi guardia de la tormenta. Sé que te necesitan para liderar el Santo Cien, pero espero que pueda recomendar a uno de tus caballeros para el puesto. No tenía ningún deseo de lidiar constantemente con la desmesurada piedad de Ser Bonifer. Ninguno de sus hombres, al menos que yo supiera, era tan franco sobre su fe en los 7 como él. Y habían actuado bien. Conceder un honor como este demostraba favoritismo y recompensaba el buen servicio. Ser Bonifer frunció el ceño un instante. Con Ser Jaspar ya entre ellos, ¿no te preocupa su nacimiento? Sonreí y negué con la cabeza suavemente. No es nuestro nacimiento lo que determina nuestra fidelidad. Me encogí por dentro, pero era lo correcto para decirle a un hombre como Bonifer. En ese caso, Ser Barlow Butters es un caballero hábil. En un duelo, me costaría mucho aguantar el primer pase contra él. Excelente, por favor envíamelo después de que hayas hablado con él sobre convertirse en uno de mis guardianes de la tormenta. Estoy seguro de que aceptará, respondió y luego se apresuró a continuar su camino. Hecho esto, hice que me trajeran a Ser Lile Craqueal. El jabalí fuerte es todo un título, señor. Ja. Su voz resonó. Le aseguro, Lady Mircella, que es bien merecido. El hombre era casi tan alto como el perro, una buena incorporación a mi guardia tormentosa. Mi abuelo estaba muy complacido con tus servicios. Cuando le pedí que me diera otro protector, se resistía a renunciar aquí, pero pensó que serías ideal. El hombre se enorgulleció de mis dulces mentiras. No temas, conmigo a tu lado no tienes nada que temer. Me alegra oírlo. Sé que le has jurado lealtad a mi abuelo, pero ya que él me ha prestado tus servicios, ¿consentirías llevar la capa de la guardia de la tormenta mientras dure la guerra? Si sirvió con lealtad y eficacia, con gusto lo haría permanente. Nunca se tienen suficientes escudos de carne de calidad entre uno y el enemigo. Bueno, dices temporal, hay juramentos involucrados como la Guardia Real. Nada tan formal. Un voto de protegerme mientras me sirvas como mi guardia de la tormenta, un voto de obedecer mis órdenes como obedecerías a tus señores feudales. Todo temporal, por supuesto. Aún puedes heredar tierras, tener esposas, consumar relaciones con el sexo opuesto, etc. Es tu temple y tu fuerza lo que necesito. A Ser Lile le gustó lo que dije y estuvo de acuerdo. Y ahora, el último miembro, Lum. Espera, yo. Pero si no soy nadie. Objetó, todavía un poco sorprendido. Lady Mircella, no soy como los demás. No soy un gran caballero ni un gran guerrero. Eres un arquero hábil, tienes una vista aguda, eres un rastreador más que hábil y eres leal. Mi guardia de la tormenta no es la guardia real. Son extensiones de mi voluntad. Algunos serán mi espada y mi escudo. Otros serán mis comandantes. Otros serán mis ojos y mis oídos. Lum todavía parecía vacilante. Recomiendo la lealtad. Como miembro de mi guardia de la tormenta, puedes moverte con total libertad e incluso actuar bajo mi autoridad. Por supuesto, cobrarás más, y cuando esta guerra termine, tendrás lo suficiente para retirarte con comodidad. Me decepcionaré si te niegas, pero no me molestaré, y no serás castigado. Lum finalmente asintió. Sí, su gracia quiero decir, Lady Baratheon, seré parte de su guardia de la tormenta.
Una vez completado mi reclutamiento, por el momento, fui a ver a Brienne. La herida en su cara se veía mejor y había recuperado el conocimiento. Había perdido sangre, pero no era una cantidad peligrosa. Su cara tendría cicatrices. No sería bonita, pero no interferiría con sus tareas. Señora Mircella, lamento haberle fallado. Nada de eso, Brienne. Fuiste la primera en llegar a la sombra, te mantuviste alerta y lista para actuar, y luego actuaste con valentía. Gracias por tu valentía. Brienne hizo un sonido de desacuerdo, pero negué con la cabeza y me incliné más cerca para darle más efecto. Brienne, nada en esa tienda funcionaría, excepto mi daga de acero valirio. Hiciste todo lo que pudiste. Brienne pareció agradecida, y luego cambió su enfoque. ¿Qué podemos hacer para evitar que algo así vuelva a ocurrir? Sonreí. Ese era el tipo de pensamiento que quería que tuvieran mis protectores. Desafortunadamente, no había respuestas fáciles. No estoy seguro. Quiero aprender más sobre R'yor y los ligadores de sombras de Asai. Quizá las historias y leyendas locales puedan revelar posibles debilidades. Repasé algunos datos con los dedos. El acero no le hizo nada, ni mis dagas arrojadizas ni tu espada. Una silla de madera tampoco. Esos fueron los únicos objetos probados contra la criatura. Si vuelve a atacar, tengo curiosidad por saber si el fuego le haría algo. Pensé en otras estratagemas. La criatura también era corpórea. Tenía que apartar la puerta de la tienda para entrar. Mis cuchillos rebotaban en ella. No podía calcular su fuerza física, pero en teoría, varias personas podrían sujetarle las extremidades e incapacitarla. Se podían usar pequeñas redes o boleadoras, un arma de cuerda con bolas pesadas unidas, para atarle las extremidades. Señora Mircella, una vez más me siento negligente al no haber considerado siquiera esas tácticas. No dije que funcionarían, solo que eran posibilidades. El gremio de alquimistas crea fuego incontrolable, pero imagino que podrían tener el conocimiento para crear sustancias cáusticas. Esas también podrían funcionar. Cuando luché contra la criatura, no vi cómo su pecho subía y bajaba al respirar, pero era increíblemente difícil de ver, y mi atención estaba en la espada sombría que intentaba acabar conmigo. Si necesita respirar, ahogarla también podría acabar con ella. Aunque, de nuevo, eso dependería de si puedo sujetarla. La tensión había desaparecido del rostro de Brienne. Probablemente se sentía completamente indefensa, pero ahora que le había dado algunas ideas sobre cómo derrotar a este tipo de amenazas y volvía a atacar, se sentía resuelta y decidida de nuevo. Debería levantarme y ponerme una armadura, empezó Brienne, pero negué con la cabeza. Perdiste sangre y deberías sanar al menos un poco. No, no te voy a enviar lejos. El mestre cree que necesitas descansar semanas, pero sé que estás hecho de madera más resistente. Te ordenaré que seas diligente en asegurarte de que tus heridas no se infecten, que descanses mucho y que bebas y comas según puedas. No pienso luchar contra el enemigo en los próximos días, así que tendrás tiempo. Brienne inclinó ligeramente la cabeza desde su catre. ¿Cómo sabes que no habrá más peleas? He enviado un mensajero a Stannis, solicitando una negociación para negociar un intercambio de prisioneros por Néstor Royce y algunos otros. El mensajero se presentó en voz alta, proclamando mis condiciones a todos los que estaban al alcance del oído. Si Stannis lo ignora, los valenses se molestarán mucho, pero sospecho que aceptará las condiciones. No estaba seguro de cómo reaccionaría, pero debía de estar asustado tras el fracaso de su asesino mágico y el asalto de Barristan al campamento. Probablemente se habría conformado con esperar a que se uniera al ejército de Tully antes de arriesgarse a otro asalto. Con la partida del ejército de mi abuelo, no tendría que esperar, pero no sabía que se habían ido. Los términos incluyen un armisticio de 3 días, en el que ninguna de las partes cruzará el tridente, salvo para entregar mensajes. Mi tío es muchas cosas, pero una vez que haya dado su consentimiento a la tregua, no se retractará de su palabra al darse cuenta de que más de la mitad de sus enemigos se han dispersado hacia el sur. Brienne pareció tranquilizarse, así que empecé a contarle mis planes. Era importante que mis subcomandantes, y eso era lo que pretendía que fuera mi guardia de la tormenta, conocieran mis ideas. Las intenciones del comandante y todo eso. Durante la tregua de 3 días, mis hombres y sus palas estarían destruyendo el camino real. El camino en sí no estaba pavimentado tan al norte de Desembarco del Rey, así que no sería tan difícil. Mi abuelo necesitaba tiempo, y lo conseguiría. No tenía intención de luchar de frente contra una fuerza que me triplicaba en número, pero sí pretendía hacerle la vida imposible con acoso y hostigamiento constantes. Intentaría ganar el máximo tiempo posible con mi estrategia de negociación y posibles retrasos en cualquier intercambio de prisioneros, pero dudaba que pudiera conseguir mucho una vez que se dieran cuenta de que mi abuelo se había ido al sur.
En ese momento, me retiraría rápidamente, con un ejército mucho menor y algunas trampas peligrosas por si intentaban desatar su caballería, podría ganar más tiempo. Y una vez que cruzaran el tridente con su fuerza, comenzaría la diversión. Mis guerreros de pala no solo destruirían el camino, sino que también tomarían excrementos y los enterrarían superficialmente en los lugares donde probablemente acamparían. Cavarían hoyos para romper tobillos de caballo al este y al oeste del camino principal. No tan concentrados como alrededor de mis campamentos, pero más dispersos. De lo contrario, sería demasiado trabajoso, y el objetivo era causar inquietud e impedir cualquier intento de que una fuerza numerosa llegara a nuestro flanco. La noche también sería divertida. Arquero lanzando flechas incendiarias a la noche y cuernos resonando como si fueran a cargar, pero sin ningún resultado. Les costaría conciliar el sueño. Tras unas noches, tendrían que atacar de verdad, solo para mantenerlos alerta. Pero sería uno, y los atacantes se retirarían rápidamente. Su retirada los llevaría a una colina, donde otras sorpresas se encontrarían con cualquier persecución vengativa. Me di cuenta de que Brienne se sentía incómoda con las tácticas que describía, pero cumpliría con su deber. Y ahora mismo, su deber era descansar. Con los planes listos, fui a visitar a los hombres e hice lo posible por levantarle la moral mientras esperaba la respuesta de Stannis. XXXX. Eddard se dio cuenta de que no habían planificado adecuadamente la eventualidad de incapacitar a Stannis. El rey no había elegido una mano ni otros nombramientos reales. Se suponía que Ned gobernaría interinamente. ¿Melisandre? ¿Alguno de los Florent? Nada de eso se había aclarado de antemano. Resultó ser bastante simple. Eddard tenía la fuerza intacta más numerosa con diferencia, y Melisandre se había unido a Stannis. Él estaba al mando, preparó a sus hombres para resistir un nuevo asalto e intentó desesperadamente mantener la moral alta. Corrían rumores de que Stannis sufría alguna aflicción. Algunos incluso sugerían que Ser Barristan no solo había matado al pez negro, sino que también había herido gravemente a Stannis, y que los Stark ocultaban este hecho. Esa no era la única preocupación moral. Los caballeros del valle estaban avergonzados por su derrota en el campo de batalla y estaban profundamente preocupados por el destino de Néstor Royce. Ser Godunter había exigido que Ned Stark hiciera todo lo posible para rescatar a los Royce sano y salvo de las garras de los Lannister. Al mismo tiempo, los señores del río exigían la cabeza de Ser Gregor Clegane. No eran los únicos en esa petición. El Gran Jon también quería que Ser Gregor muriera por la muerte de su hijo. Para aumentar la tensión que sentía, se enteró de que su hijo lo había desobedecido. Bran escapó de su escolta hacia el norte y regresó. Daisy Mormont se arrodilló e inclinó la cabeza avergonzada. Bran se acercó a menos de 1 kilómetro de la batalla, y su lobo participó. Eddard estaba disgustado por el fracaso de Daisy, el desafío de Bran y lo cerca que había estado. Y, sin embargo, Robb le había informado que, de no haber sido por el lobo de Bran, de Ver, no creía que hubieran podido derribar la montaña. Eddard no estaba seguro de qué camino sería más peligroso para Bran. Intentar expulsarlo de nuevo cuando Tywin ya podía tener hombres rondándolo, o mantener a Bran allí en una posición defendible, o incluso enviarlo por el rey. En cualquier caso, necesitaba hablar con su hijo. Hizo que trajeran a Bran, con su lobo a su lado. El niño parecía nervioso, con culpa en sus ojos marrones. «Explícate, Bran». Bran respiró hondo. «Padre, sé que desobedecí tus órdenes. No sé qué me está pasando, pero tenía una buena razón. Tuve un sueño, Un sueño», respondió Ned con incredulidad. El rostro de Bran se descompuso. «Sí. Padre, no fue solo un sueño. Vi morir a Robb. Por eso dejé a Lady Mormont, por eso corrí tan rápido como pude». La voz de Bran se había elevado, pero luego la bajó hasta casi un susurro. «Hay más, padre, yo no sé cómo explicarlo. Déjame que te lo muestre». Ned miró a su hijo mientras se sentaba en el suelo. ¿Qué hacía el muchacho? «Padre, después de que suceda, hazle a deber preguntas sencillas de sí o no, cuya respuesta yo sabría». Eddard estaba confundido. ¿De qué hablaba Bran? Entonces, el cuerpo de Bran se desplomó. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó de lado. «Bran». Eddard se agachó para verlo, pero no se movió en absoluto. El miedo le atenazaba el corazón. ¿Qué le había pasado a su hijo? El deber le clavó la nariz en la cara, luego miró a Bran y luego de nuevo a Ned. Ned recordó las palabras que Bran le había dicho momentos antes. «Deber, ¿sabe lo que pasó?» El lobo asintió. «Bran escala cuando no debería hacerlo en Invernalia». El lobo asintió nuevamente. «Bran es mayor que Arya». El lobo meneó la cabeza. ¿Eres Bran ahora mismo?»
El lobo asintió, se acostó y luego Bran se sentó. Padre, soy un warg. Ned era un niño del norte y conocía los cuentos e historias. La vieja Tata era una de las muchas que contaban historias de cambiapieles. En el pasado, Ned había tenido muchas conversaciones con su hermano Benjen sobre sus aventuras. Benjen una vez le contó la historia de un salvaje llamado Seis Pieles, que controlaba a los animales. Benjen no lo conocía personalmente, pero había oído de personas de confianza que tal cosa era posible. Ned pensaba que exageraba los cuentos. Alguien podía creer algo y simplemente equivocarse. Un caballo bien entrenado probablemente podría convencer a los salvajes de que alguien había tomado el control de la mente del animal. Ahora daba más credibilidad a esas historias. No era un truco. Bran realmente había entrado en la mente del lobo wargo. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Bran se encogió de hombros. Llevo un tiempo teniendo sueños extraños. Cuando vi a Robb morir en mi sueño, engañé a Daisy y escapé. Corrí tan rápido como pude, pero no llegaría a tiempo. Pero el deber sí pudo, y entonces, sucedió. Puedo hacerlo de nuevo. Ahora es fácil. Ned tenía 100 preguntas más. Deseaba que su amigo Landred estuviera allí con él en lugar de seguir en el norte. Si alguien sabía lo que le estaba sucediendo a su hijo Bran, ese era él. Un guardia abrió la puerta de la tienda. Lord Stark, el enemigo ha enviado un mensajero con los términos de una tregua temporal para llevar a cabo una negociación. Esa fue una buena noticia. Veré al mensajero en unos momentos. El soldado hizo una reverencia y se retiró. Bran, mantén esto en secreto. Sigo pensando que vas al norte, pero puedo ayudar. Padre, mis sueños pueden ayudar a protegerlos a ti y a Robb. Ned frunció el ceño. Las visiones del futuro lo incomodaban, y ya habían demostrado ser poco fiables. No había pruebas de que Bran hubiera visto un futuro potencial. Los niños tenían pesadillas cuando sus hermanos iban a la batalla. Podría haber sido pura casualidad. También podría ser real. Necesitaba despejarse. Había demasiadas cosas sucediendo. Necesitaba hablar con el enviado y luego tomar una decisión. Miró a su hijo. Tengo deberes que atender. Hablaremos más tarde esta noche. Sea cual sea mi decisión, la respetarás. Basta de desobediencia. No le digas a nadie lo que puedes hacer. ¿Entendido? Sí, padre, respondió Bran obedientemente. Lord Stark salió de la tienda y se dirigió a donde estaba el enviado. El hombre lucía el símbolo de Crackhead en su tabardo, un jabalí moteado blanco y negro. Lord Stark, me informaron que debía leerle los términos al propio rey Stannis. Su gracia tiene otros asuntos que atender. Hablo en su nombre, respondió Eddard con suavidad. No revelaría que el rey ya estaba siendo trasladado al norte y al oeste. El enviado dudó y luego asintió. Muy bien, en ese caso he recibido instrucciones de expresar la propuesta abiertamente. Mientras el hombre se aclaraba la garganta, Eddard encontró algo extraño en la situación. En nombre de Lord Tyrion Lannister, Señor Supremo de las Tierras del Oeste, Guardián del Oeste y abuelo del verdadero rey, Joffrey Baratheon, y en nombre de Lady Myrcella Baratheon, Señora Suprema de las Tierras de la Tormenta y hermana del verdadero rey, Joffrey Baratheon, ofrecemos las siguientes condiciones. ¿Por qué gritar así? No era como si el hombre estuviera gritando desde líneas amigas al ejército enemigo. Ned odiaba que su mente se volviera inmediatamente sospechosa, pero el nido de víboras del sur había cambiado su perspectiva. Muchos señores y caballeros importantes y notables han sido hechos prisioneros por ambos ejércitos. Lord Nestor Royce ha sido gravemente herido y se encuentra cautivo, aunque los maestres creen que sobrevivirá. Tenemos una lista de varios otros caballeros notables, incluyendo a Cerendel Manderly. El enviado se aclaró la garganta y continuó leyendo. Desconocemos a los prisioneros que han tomado, pero varios de nuestros caballeros están desaparecidos. En 3 días, solicitaremos negociaciones en persona entre los que toman las decisiones. Mientras tanto, solicitamos un cese temporal de las hostilidades. Si ninguno de sus hombres cruza al sur del Tridente, nosotros no cruzaremos al norte del Tridente. Muchos de los hombres presentes ya conversaban entre ellos. Varios caballeros del valle se acercaban a Eddard. Sin duda querían dejar claro que Eddard debía aceptar, tras las negociaciones, un día más de paz para que quienes presenten heridas graves tengan tiempo de marcharse. Estos son los términos. Si los acepta, le pediremos que preste juramento público de su honor. Eddard no estaba seguro de por qué Tyrion le ofrecería este acuerdo. Temía estar pasando por alto alguna pieza del rompecabezas. El tiempo corría de su lado. De no haber sido por la visión de Melisandre, habrían esperado con gustos la llegada del ejército Tully. ¿Qué había cambiado? Sabía quiénes tenían cautivos. No había muchos de gran importancia.
Clegane era un caballero temible, pero no pertenecía a una casa importante. Podría faltar entre los muertos o haber sido arrastrado por el río un señor clave que los Lannisteros Elmy deseaban desesperadamente recuperar para algún tipo de consideración interna. No lo sabía, pero tenía que tomar una decisión. Los términos son aceptables. Yo, Eddard Stark, guardián del norte, señor de Invernalia, prometo mi honor y los acepto. No cruzaremos el tridente, salvo para responder a una traición. El enviado asintió. Tenemos un acuerdo entonces. Quisiera pedir una lista de los prisioneros para presentársela a mi señor antes de las negociaciones. Eddard accedió. Ya había hecho cuentas, así que fue un asunto rápido. Una parte de él temía que lo estuvieran engañando con una falsa sensación de seguridad, para que bajara la guardia. Bueno, si ese era su objetivo, no lo encontrarían incompetente. Confiaba en el honor de ser Barristan, pero había muchos más soldados Lannister que en las tierras de la tormenta. No, sería cauteloso y no correría ningún riesgo para proteger su posición. Sentía que se avecinaba otro dolor de cabeza mientras Ser Gilwood y varios caballeros del valle, el gran Jon y Ser Willis Manderly se acercaban a él, ahora que el asunto con el enviado estaba cerrado. Escucharía sus preocupaciones. El problema era que sus exigencias probablemente serían contradictorias. Néstor Royce era el rey más valioso. Quizás Tywin ansiaba recuperar a su monstruo lo suficiente como para intercambiar a Royce por él, pero eso no le sentaría bien a los señores del río y, sobre todo, le disgustaría a Lord Umber. Aún no había decidido qué hacer con Bran. Con Robb y él aquí, Bran sería el heredero si ambos caían en combate. Rickon era demasiado joven para saber nada de gobierno y sería un punto de apoyo débil para el norte. Sin embargo, Bran, entrenado como escudero, valiente, apreciado y hábil, sería mucho más eficaz para asegurar la continuidad del gobierno de los Stark. Dios me da fuerza. XXXX. El señor Lobo accedió y envió una guardia montada de 300 hombres fuertemente armados y con armadura para escoltar al rey Stannis. El rey fue depositado en una timonera, y Melisandre, sentada a su lado, se preguntó qué había salido mal. El uso del Ardurumbra debería haber garantizado la muerte del viejo león. La reacción de su fracaso parecía haber dañado a Azor Ahai. Las llamas de la vida eran necesarias para alimentar su creación, pero no deberían haber dejado a su rey en coma. Alguien había destruido el arte supremo de la atadura de las sombras, una criatura que debería ser prácticamente invencible. Necesitaba comulgar con las llamas y aprender más sobre lo sucedido. Marcharon durante la noche y la mañana. Ella pidió un descanso. Dentro de su tienda, lejos de miradas indiscretas, encendió una pequeña fogata. El humo no la incomodaría mientras observaba el pasado, o lo intentaba. Ver el pasado a menudo era más fácil que ver el futuro, pero nada era seguro. Deseó que las llamas mostraran lo que le había sucedido a su Ardurumbra, y las llamas danzaron. Se retorcían y se retorcían, y Melisandre sintió que su propia esencia se retorcía y destellaba en su interior. Por favor, señor de la luz, muéstrame qué pasó. Las llamas se formaron. Pudo ver el interior de una gran tienda. Antes de que pudiera revelarse más, la imagen del demonio de ojos azules lo dominó todo. Resplandeció en el fuego y luego floreció en su mente. La imagen llenó su visión, y el sonido del metal al romperse reverberó a su alrededor. Con un jadeo, se apartó de las llamas. Apagó el fuego mientras su mente volaba. Nadie en su orden era tan bueno interpretando las llamas como ella, pero esto la inquietaba por múltiples razones. La primera era que la visión había inundado su mente más allá de la imagen en las llamas. Eso era nuevo, al igual que el chillido. Había visto visiones danzar en las llamas durante siglos, y esta era la primera vez que algo así ocurría. La segunda preocupación era que no sabía qué pensar de la visión. El demonio de ojos azules era obviamente Myrcella Baratheon. ¿Qué intentaba decirle Ruyor? Era una visión increíblemente poderosa. Tenía que haber una razón. Quizás con la dama de Bastión de Tormentas presente en la tienda, desencadenó una cadena de acontecimientos que frustró al intento de asesinato. Melisandre sabía que contaba con poderosos guerreros protegiéndola. El que llamaban el terror de Tarty, por supuesto, Ser Barristan el Audaz. Pero ni siquiera ellos serían rivales para la estirpe del rey. Quizá lo estaba viendo mal. Los fuegos que impulsaron la creación de Ardurumbra eran una combinación de esencia, magia y voluntad. Su voluntad y la de Azor Ahai. Si su asesino se había formado con la intención de matar al mayor número posible en la tienda de mando del viejo león, también podría significar que el descubrimiento de Myrcella en esa tienda había tenido consecuencias catastróficas. El rey no quería ser un asesino de parientes. Esa preocupación podría haberle robado el ánimo necesario para llevar a cabo su tarea. Se encontraba en aguas desconocidas.
No podía hacer más que descansar y ver si su rey se recuperaba de las consecuencias de lo que hubiera ocurrido. Melisandre regresó a la timonera y se sentó junto a Stannis. Varias horas después, oyó al hombre gemir y agitarse. Había envejecido más de una década y parecía tan débil como un cordero. Sin embargo, vivía. Claro que vivía, se reprendió. Azor Ahai podía enfrentar reveses, pero no podía morir. Tenía un destino que cumplir. ¿Qué pasó? ¿Salimos victoriosos? Melisandre lo examinó. No tenía fiebre ni ninguna otra dolencia, solo malestar general y líneas adicionales en su rostro, además de que su cabello se estaba volviendo gris. Fue un punto muerto. El viejo león aún vive y se mantiene firme. Te atacaron, pero tus hombres los derrotaron con la ayuda del Señor de la Luz. 7 infiernos, prometiste que esto funcionaría. Me diste garantías. Melisandre sabía que estaba pisando terreno rocoso. Le pido disculpas, su gracia. No siempre puedo interpretar la voluntad de mi Señor. La mente de Erjor es inconocible para nosotros, los simples mortales. Entonces, ¿de qué sirves? Sin duda, hombres buenos han muerto cuando actúes según tu consejo. Stannis se incorporó. Necesito hablar con mis comandantes. Tráeme a Lord Stark, Lord Royce y Ser Brynden Tully. Y mis escuderos los hombres tendrán que verme listo. Iré a buscar a tus escuderos. Estamos lejos de tu ejército. Nos dirigimos al encuentro de las fuerzas de Tully. Pensamos que sería mejor que no estuvieras en la encrucijada si los Lannister atacaban. Stannis apretó los dientes con frustración. Esto no puede ser. Me has fallado por completo. Nos marchamos. No empezaré mi reinado con rumores de cobardía. Melisandre mantuvo la compostura con esfuerzo. El rey estaba furioso, y con razón. Se apresuró a obedecer sus órdenes, a buscar a sus escuderos y a dar la orden de regresar al cruce de caminos. Fin del capítulo 32. Capítulo 33. Mi siguiente tarea era visitar a algunos de mis cautivos. Junto con Néstor Royce, recibí al resto de los cautivos de mi abuelo. Me preguntaba si esa era su forma de pagar su deuda por haberle salvado la vida. Ojalá no la considerara tan insignificante. No eran un grupo muy importante. Entre los caballeros del valle había bastantes otras casas, lo cual me intrigó un poco. ¿Qué estaba pasando en el valle? Eso era lo que quería averiguar. Lord Royce había recibido varias heridas. Se rompió una costilla al caer del caballo. Recibió un corte feo en el quelidón, o la fosa del codo, como lo llamaban en Poniente. También se torció el cuello y tenía algunos moretones. Según los relatos de su captura, probablemente también sufrió una conmoción cerebral, pero a estas alturas sería difícil saberlo a menos que fuera grave. Dada su posición e importancia, contaba con una tienda de campaña fuertemente custodiada para él solo. Lord Néstor Royce era nuestro rey más valioso. Los Royce de las Puertas de la Luna eran una rama menor del linaje principal de los Royce, al igual que los Karstark lo fueron en su día de los Stark. Con la pérdida del heredero varón del linaje principal, sería interesante ver cómo el valle decidiría quién gobernaría la rama principal. Jon Royce tenía hijas, la mayor de las cuales era Isilla Royce, todas ellas aún solteras. Alvar Royce tenía 2 hijas, pero eran demasiado jóvenes para casarse. Dada la situación actual, parecía que Néstor Royce estaba al mando, pero había sido una medida temporal dadas las circunstancias. Aunque Néstor Royce no estuviera a punto de gobernar a los Royce de Piedra Rúnica, seguía siendo una figura política importante. Había sido el administrador del valle mientras Lord Jon Arryn servía como la mano. Habría gobernado a su nobleza, tomado decisiones económicas y territoriales, y mucho más. Su valor como rehén era casi incalculable. Me acerqué a su cama. Le habían dado un cuarto de dosis de leche de amapola, así que estaba consciente, pero el dolor de sus heridas se atenuaría. Lord Royce, me complace ver que sus heridas han sido curadas. Me han informado que no ponen en peligro su vida. Néstor me miró y habló con tono serio. Lady Myrcella, me levantaría, pero no estoy en condiciones. Me miró con curiosidad. No esperaba encontrarme aquí. ¿Dónde está tu abuelo Ser Barristan? Le sonreí. Ambos tienen muchos deberes que atender. Acerqué una silla a su cama. Quería hablar contigo. El valle siempre me ha fascinado. Intenté hablar con Lord Arryn en más de una ocasión, pero siempre estaba muy ocupado. Aún así, siempre he oído las historias del reino más honorable de los 7 reinos. Me miró con recelo. Nuestro encuentro anterior me dificultaba un poco presentarme como la joven inocente. Bajé la mirada al suelo. ¿Puedo confiar en usted, mi señor? Sin esperar respuesta, continué. Todos esperan mucho de mí.
Creen que, debido a mi voraz lectura y mi deseo de aprender, sumado a mi educación, soy una fuente inagotable de sabiduría. La verdad es que me aterra. Yo, supervisando todas las tierras de la tormenta. Usted era el mayordomo del valle, sabe cómo era. Olvídese de la guerra por un momento. ¿Qué puede decirme sobre lo que debo hacer? Vi cómo su rostro cambiaba. Me creyó, y su orgullo se ensombreció. Una extraña mezcla, una mirada compasiva en conflicto con un orgullo radiante. Y así, empezó a dar consejos. Ninguno era necesariamente erróneo ni malo. Había sido un hábil administrador del Horarine, pero todo era algo que yo ya sabía. Por supuesto, escuché atentamente, parafraseé lo que decía e hice todo lo posible por transmitirle que estaba aprendiendo valiosas lecciones. Esto se debía a varias razones. La más simple era que quería que tuviera una buena opinión de mí. Pensaba en cómo podría influir en el valle. Toda la situación era extraña. Liz Arryn ya debería haber convocado a sus estandartes en cuanto atacaron las tierras de los ríos. El valle había acogido a Eddard Stark durante sus años de formación. No parecía haber ninguna buena razón para que no hubieran marchado. Tenía que haber una razón, y si podía descubrirla e influir en individuos como los Royce, tendría la posibilidad de que el valle se uniera a nuestra causa. Y, por supuesto, si llegaba a ocurrir lo peor y nuestro bando perdía, bueno, otro noble poderoso que me tenía en alta estima podría salvarme de ir al verdugo. Conseguir que Néstor Royce me explicara la situación en el valle fue una gran petición, una que sin duda rechazaría si comenzaba con ella. En cambio, estaba usando una variante de la técnica de meter el pie en la puerta. En mi primera vida, Jonathan Friedman, de la Universidad de Stanford, realizó un estudio con la premisa de que si a alguien se le pedía un pequeño favor primero, era más probable que aceptara uno mayor después. El estudio fue un éxito y desde entonces se ha replicado varias veces con resultados similares. Pedirle consejos generales sobre cómo gestionar adecuadamente a los nobles y las tierras fue un favor fácil de conceder para mi prisionero. Eso abrió la puerta a un favor mayor, compartir conmigo la situación política del valle. Por cierto, era lo que creía que era el plan de ser 10º conmigo. Quería que simplemente le rezara, que lo lavara con todo el corazón. Pero no se quedaría ahí. Un pequeño acto de fe era solo el primer paso. Me esperaba una esclavitud del por vida a su voluntad diabólica. Por eso tenía que resistirme siempre, con solo la excepción de cuando no había esperanza de victoria sin usar el maldito arquetipo 95. No serviría de nada pedir el favor más grande de inmediato. Lo dejaría para el día siguiente. Gracias, Lord Royce, ha sido un honor aprender de su sabiduría. Espero que esta guerra termine pronto y la paz regrese a la tierra. Esta vez no mentía. Hablando de eso, Lady Myrcella, ¿cuál es la intención de Lord Tilnicer Barristan con respecto a mi persona? Dejé que mi sonrisa se desvaneciera. Quiero intercambiarte por algunos de los caballeros cautivos que mi tío ha capturado. Sin embargo, me han dicho que eres demasiado importante para intercambiarte por simples caballeros. Parecía preocupado. Sin duda, las historias sobre la barbarie de mi abuelo habían llegado a sus oídos. Néstor no parecía saber qué responder, pero finalmente se le ocurrió una discusión. Como pueden ver, mis heridas son graves. Si me rescatan, por varios caballeros, claro, no estaría en condiciones de seguir luchando de inmediato. Sin duda, tendría que regresar a mis posesiones, junto con muchos de mis hombres, para garantizar mi seguridad. Los clanes salvajes a menudo rondan el camino hacia las puertas de la luna. En cuanto a argumentos, fue bueno. Me aseguraré de explicártelo. Aunque agradezco tu compañía, sé que te sentirías más cómodo con tu gente. Intentaré visitarte mañana. Mientras tanto, ¿deseas algo? Podría proporcionarte una pluma y un pergamino si deseas escribirle a alguien. Él negó con la cabeza. No, niña, me refiero a Lady Baratheon, solo pídele al maestre que traiga un poco de vino si quieres. Asentí con la cabeza y dejé a Lord Royce. Afuera, Serteo me miró divertido y me acompañó a mi siguiente parada. Néstor Royce tiene fama de ser severo y serio, y aún así lo engañaste. Parecías un niño inocente. Solté una leve risita y mantuve la voz ligeramente dulce que había usado con Néstor cuando respondí. Pero, no soy una joven inocente que solo lucha por lo mejor para todos. Theo Repstone soltó una carcajada. Nadie que te viera apuñalar a Ser Bruce hasta la muerte te consideraría inocente. Si se me permite la pregunta, ¿qué propósito tuvo eso? Respetaba las preguntas de mis subordinados. Significaba que estaban pensando. Mis guardias de la tormenta iban a ser más que simples guardaespaldas. Serían mis ojos, mis oídos, mis manos y mi voz. El valle sigue siendo mayoritariamente neutral. Quiero averiguar por qué.
Este es solo el primer paso para congraciarme con él. Actualmente ignora que mi abuelo se ha ido. Aunque le muestra un rostro amable e inocente, en el fondo de su mente se cierne la ira de Lord Tyrion Lannister. Si cree que puedo interceder por él, bueno, hay mucho que podría aprender. El caballero lo sopesó antes de volver a hablar. Me gustaba Theo. Era impetuoso y seguro de sí mismo cuando nos preparábamos para la prueba de los 7, pero todas sus percepciones sobre nuestros oponentes habían sido acertadas. Era hábil y tenía cerebro. Una combinación perfecta. Es un hombre orgulloso, pero un interrogatorio más agresivo no le daría las mismas respuestas. ¿Te refieres a tortura? Hierros candentes, uñas arrancadas, huesos rotos y cosas así. Theo murmuró algo sobre inocente mientras asentía. Sonreí. La tortura no siempre da los resultados que uno cree. A menudo, la gente dice cualquier cosa, incluso mentiras, para que cesen el dolor y el tormento. Además, quema puentes y probablemente obligaría a matarlo después. Y todo eso sin siquiera considerar las consideraciones éticas. Aceptó la respuesta e hicimos la ronda. Me propuse visitar a todos nuestros cautivos. Había otros caballeros del valle, algunos norteños emparentados con personas de poca importancia y apenas un puñado de caballeros al servicio de los señores del mar angosto. Fui cortés y amable, asegurándome de que sus necesidades estuvieran cubiertas, de que tuvieran suficientes analgésicos y vino, y les ofrecí toda la cortesía posible. Tenía toda la intención de devolvérselos a mi tío, y cuando lo hiciera, quería que se sintieran bien conmigo. XXXX. Robb Stark estaba completamente exhausto tras la batalla. Se desplomó en un sueño profundo y permaneció inmóvil hasta el día siguiente. Ese día, estaba aturdido. Toda su vida había recibido honor y respeto por quien era, pero ahora era diferente. Era por lo que había hecho, por su batalla contra la montaña y por defender los vados del Tridente para permitir la retirada del ejército del norte. Se sentía bien. Lo habían puesto a prueba y se había comprobado que tenía el mismo temple que su padre. Lloró la pérdida de Snarlhorn y de los demás caídos. Deseó haber llegado antes, pero por los dioses, si eso hubiera sido una lucha. Se había sentido tan vivo. Era bueno en la batalla. Parecía conocer el curso de las cosas. En más de una ocasión, se había movido incluso antes de ver oír el peligro. Theon había resultado herido. No era una herida grave, y su hermano, en todo menos en el nombre, disfrutaba relatando la batalla contra la montaña. A Robb le gustaba. Le convenía a Theon ser respetado y elogiado por su valor. El norte guardaba rencores antiguos y justificados contra los Greyjoy, pero no era justo para Theon cargar con el peso de su apellido. Ahora, al menos, había demostrado su lealtad y habilidad con las armas. Robb se sorprendió al ver a Deber en el campo de batalla. La idea se le había olvidado por completo tras la batalla hasta que se encontró con su padre. Robb, ayer fue tu primera batalla. ¿Cómo te sientes? Me duele un poco, pero bien. Sé que no logramos la victoria que el rey quería, pero lo sentimos como una victoria. Eddard asintió con gravedad. El norte desangró a los Lannister más que a nosotros. Te agradezco que hayas evitado una terrible derrota. Has cumplido con tu deber y has llevado el nombre Stark con honor. Robb sintió que se le cerraba la garganta por un instante antes de dominarse. Gracias, padre, espero seguir haciéndolo. Estoy seguro de que lo harás. En la batalla, nada es seguro, y pienso prepararte lo mejor posible. Estarás conmigo mientras tomo las decisiones que debo tomar antes de nuestro diálogo. Hizo una mueca. Hiciste bien en tomar la montaña con vida, pero al hacerlo, nos has creado algunos problemas. Los dos hablaron sobre las negociaciones pendientes. Muchos querían que la montaña pagara por sus crímenes. La brutal matanza de Snarlhorn y el salvajismo que demostró en las tierras de los ríos hicieron que muchos pidieran su cabeza. La culpa recaía sobre Tywin, pero las historias y los rumores afirmaban que había sido la montaña quien había estado en la punta de lanza de cada atrocidad que cometía el viejo león. En medio de la conversación, recibieron noticias. Desde el otro lado del Tridente, pudieron ver que el número de tiendas, carros y caballos había disminuido considerablemente. Su padre frunció el ceño profundamente. Ahora entiendo el motivo de la demora en la reunión para el intercambio de cautivos. A Robb no le gustaba la idea de que engañaran a su padre. Pueden correr, pero los perseguiremos. Ned ordenó que los escoltas patrullaran aún más lejos, a lo largo de las orillas del Tridente. Robb notó que no confiaba en que los Lannister cumplieran la tregua acordada. Cambiando de tema, empezó Ned, tu hermano se quedará con nosotros. Me ha convencido de que el deber puede lograr mucho junto a Viento Gris. El heredero de Invernalia no podía sino coincidir en la utilidad del deber. No se trataba solo de la ayuda para derribar la montaña.
Los lobos huargos aterrorizaban a los caballos enemigos y también hacían dudar a los hombres. Robb permaneció con Eddard mientras celebraba la corte con los demás señores que formaban su coalición. El gran Jon exigía la ejecución de Ser Gregor. El padre de Robb no lo permitió, argumentando que una decisión de tal magnitud recaería en el rey. Los señores del valle agradecieron mucho esa decisión, por temor a que los Lannister asesinaran a los Royce en represalia. Era un día ajetreado, y el siguiente lo sería aún más. Por la mañana llegaron noticias. El rey regresaba y estaría allí al anochecer. Eso animó a todos, aunque no tanto como las noticias sobre los Tyrell. Ser Loras, torturado y asesinado por Joffrey. Lord Mace Tyrell marchaba hacia desembarco del rey. Ahora Robb tenía más claro por qué los Lannister habían presionado para esta tregua temporal. El intercambio de caballeros y señores capturados era solo una excusa para empezar a avanzar hacia el sur sin ser acosados. Robb pensó que aún podían alcanzarlos. Aunque tampoco estaba seguro de tener razón, un buen número del enemigo seguía al otro lado del tridente. ¿De verdad iban a intentar mantener su posición, superados en número? Robb no estaba tan familiarizado con la fuerza y el poder de las casas del sur. Escuchar a otros hablar en el campamento le llevó a comprender que el dominio podría desplegar más hombres que cualquier otro reino. De ser cierto, la guerra bien podría estar ganada. Robb no tenía reparos en matar en batalla, pero sería mejor para todos que la guerra terminara pronto. El verano había sido largo y aún no daba señales de acabar, pero el invierno llegaría. Lo último que necesitaba cualquier reino era guerra en esa época, y menos aún el norte. Estando al lado de su padre, era testigo de algunas de las tensiones en el campamento del rey. Lady Melisandre, una noble de un lugar llamado Asai, estaba en desgracia. Se le había ordenado regresar a Rocadragón. Aunque se había doblegado a la voluntad de Stannis, sus ojos brillaban de ira. Esos ojos rojizos antinaturales también se habían fijado en él por unos instantes. Tuvo que esforzarse para no estremecerse. Era extraño cómo sus ojos lo habían inquietado más que la ira de la montaña. El rey parecía demacrado y agotado. Sin embargo, su voz era férrea y daba órdenes sin cesar. Eddard fue nombrado oficialmente mano del rey, y se estableció una clara sucesión al mando de los ejércitos. Primero el rey Stannis, luego Lord Eddard, Lord Galbart Clover, Lord Rickard Karstark y, finalmente, Lord Roose Bolton. Los señores del Mar Angosto, disminuidos como estaban por las catastróficas bajas sufridas en la batalla, expresaron su objeción. El rey Stannis los silenció con una mirada de absoluto desprecio y duras palabras. Si Lord Ardrian hubiera sobrevivido a la batalla, lo habría ahorcado por traición. Él y el resto de ustedes siguieron sus vanas esperanzas de gloria por encima de las órdenes de su comandante designado. Se dieron más órdenes y órdenes. En cuanto al parlamento, dado que el rey Stannis estaría presente, Eddard Stark no lo haría. En su lugar, Ser Davos, Ser Morton Waynwood y Lord Raymond Arryn lo acompañarían. El último miembro sería Robb Stark, quien se sorprendió por su inclusión. Su padre le había explicado que era importante que adquiriera experiencia, y fue él quien capturó a la montaña. Mientras el rey se inclinaba por ejecutar a la montaña por sus crímenes bárbaros, verían si podían liberar a Lord Royce con los demás caballeros que habían hecho prisioneros. Robb no esperaba dar consejo, solo observar y actuar si había alguna traición. El rey le había concedido permiso para tomar también Viento Gris. El punto de encuentro estaba al norte del tridente, justo en la orilla. Stannis había accedido a retirar a sus hombres una distancia considerable. Aún así, si había traición, los hombres de Stannis llegarían a ayudarlos mucho más rápido que los señores de la tormenta o los Lannister. Además, el rey, Robb, Ser Morton y Lord Raymond estaban completamente equipados con sus armaduras de placas. Solo Ser Davos llevaba cuero hervido y cota de malla. Llegaron un poco antes de la hora señalada. Ser Morton suplicó al rey una última vez antes de que llegara al otro bando. Su gracia, la montaña merece la muerte, sin duda. Lord Royce merece la vida. Negarle justicia temporalmente a un caballero terrateniente con una pequeña fortaleza y escasas tierras es una vileza, pero al compararlo con Lord Royce, debemos hacer lo que tenga sentido. Robb podía sentir la tensión de Stannis. La montaña es un perro rabioso. Incluso antes de esta guerra, corrían rumores de su salvajismo que llegaron a desembarco del rey. Mujeres desaparecidas, su propio padre muriendo en circunstancias extrañas. Lo derribamos una vez. Podríamos, lo interrumpieron 5 caballos que se abrían paso por la estrecha sección del tridente. Robb esperaba encontrarse con Ser Barristan en la asamblea. El hombre era un caballero legendario, y había oído tantas historias de Bran que quería ver la leyenda en persona. No fue posible. Al frente cabalgaban 2 hombres corpulentos.
No eran del tamaño de la montaña, pero se acercaban a la altura del granjón. Uno llevaba el sello del jabalí moteado, el otro no tenía emblema. Otro caballero cabalgaba un caballo castrado gris con una capa gris, y su tabardo tampoco llevaba sello. El último caballero lucía la heráldica de la casa Wilde, una espiral azul verdosa sobre un campo amarillo. Y el quinto miembro no era otro que la princesa Mircella Baratheon, ahora dama suprema de las tierras de la tormenta. Stannis fue el primero en hablar al llegar, así que Lord Lannister se ha escabullido hacia el sur. Dense prisa. Hola, tío. Diría que me alegra verte, pero sería falso. Intentaste que me mataran. Enviaste asesinos tras mí. Si no fuera por hombres de honor como Robb Stark y Ser Morton, sospecharía que me han dado una paliza por los problemas de hoy. Robb se obligó a no reaccionar ante la acusación. Mircella acusaba a Stannis de intentar asesinar a un pariente. Stannis estaba furioso. Eso es mentira. Me he esforzado mucho para no verte lastimado, a pesar de la incertidumbre de tu nacimiento. Entonces, ¿no enviaste al asesino? Fue casualidad que me atacaran justo antes de que lanzaras el asalto a una posición preparada al otro lado del río. ¿En serio, tío? Su tono estaba lleno de burla. Robb había cenado y hablado con Mircella varias veces en Invernalia. Siempre se había mostrado serena y equilibrada. La Mircella que tenía ante él ahora era muy diferente. Estaba claramente furiosa. Estamos aquí para hablar sobre el intercambio de prisioneros. Hagan su propuesta y sigamos adelante. No. Gritó. No puedes intentar asesinar a tu sobrina sangre fría con un demonio de las profundidades de los 7 infiernos y fingir que nunca ocurrió. Con esas palabras, Mircella abrió una bolsa. Robb se tensó y sintió que se sonrojaba ligeramente. La chica estaba furiosa, pero lo que llevaba en la bolsa no era una amenaza para los hombres con armadura. Sacó un gran yelmo, uno con un corte diagonal en la parte delantera. Lord Arryn intervino. Lady Mircella, cálmate. No necesitamos ver un yelmo dañado, sobre todo después de una batalla. La mirada de Mircella se dirigió a Ser Raymond. Ser, este yelmo fue usado por última vez por Brienne de Tart. Quiero que examines el corte. ¿Alguna vez has visto un arma que cortara el acero forjado en un castillo de esta manera? Mira qué preciso y perfecto es el corte. Ninguna arma natural lo hizo. Sin esperar permiso, Mircella cabalgó junto al señor de Darry y le entregó el yelmo. Desconcertado, lo tomó y lo examinó con cierta sorpresa. Stannis alzó la voz. Nada de esto importa. No vamos a entretenernos con tus fantasías. Intentaste asesinarme con un demonio, y me menosprecias y lo llamas una fantasía. Mi escudo jurado casi muere protegiéndome. Solo estoy aquí hoy por su valor. Sé que desearías que no fuera así, y vivo con la certeza de que sigo siendo un objetivo para tus asesinos, pero... Ser Davos rugió. Nunca fuiste el objetivo, mi señora. Su gracia jamás atacaría a su propia familia. Él. Robb vio un destello de triunfo en los ojos de Mircella. Ah, así que el demonio que conjuró de los infiernos no era para mí. Solo tengo su palabra, Ser, y no sé hasta qué punto puedo confiar en ella. Robb vio a Raymond entregarle el casco a Ser Morton. Stannis estaba prácticamente rechinando los dientes. Mis caballeros y señores guardarán silencio. Yo hablaré. Si disimulan o se demoran de nuevo, no habrá intercambio alguno. Mircella levantó la barbilla. Muy bien. He revisado la lista de nombres. Tenemos a personas mucho más importantes que tú. Sin embargo, estaremos dispuestos a negociar un nombre a la vez. Deseamos que nos devuelvan la montaña. ¿A quién deseas para él? Stannis negó con la cabeza. Sus crímenes son demasiado graves. No será canjeado. Mircella ladeó la cabeza, casi como un pájaro. ¿Crímenes? La traición se considera el peor delito imaginable. Romper juramentos de lealtad. Según esa lógica, si ambos bandos creen que su causa es justa, el otro bando debe ser culpable del delito de traición. Y, sin embargo, a lo largo de nuestra historia, se han intercambiado rehenes a pesar de los crímenes cometidos. Robb vio al rey responder enojado. Ser Gregor Clegane ha cometido los crímenes más atroces imaginables, incluyendo violación y tortura brutal. Enfrentará la justicia. Es un caballero ungido de los 7 y tiene derecho a enfrentar sus cargos mediante un juicio por combate, replicó Mircella. Estamos en medio de una guerra, Mircella. Nunca ha habido un precedente de permitir que los cautivos sean sometidos a un juicio por combate. Lady Mircella reflexionó un momento y luego dijo, Lord Royce. El señor de una casa importante, el hombre elegido para gobernar el valle en ausencia de Lord Arryn durante su mandato como mano de obra. Te ofreceré a cambio del caballero terrateniente Ser Gregor Clegane. Robb se sorprendió de nuevo. Ese tipo de trato simplemente no se hacía. Ser Morton empezó a hablar.
Tú. Maldito seas, te dije que te callaras. Dioses, ¿ha menguado vuestra fe en el Señor de la Luz? Mircea soltó la puya con un tono de voz ligero, pero Rob notó que Stannis se esforzaba por controlarse. Apretando los dientes, Stannis dijo, te lo he dicho, no liberaré a Ser Gregor. Mircea alzó las manos, y de nuevo la mano de Rob fue por su espada. De nuevo, se sintió mortificado por estar tan nervioso cuando solo era un gesto dramático y no un intento de desenvainar un arma. Solo se apaciguó un poco al ver la mirada de viento gris fija en Mircea. Por alguna razón, su lobo Argo se había fijado en la pequeña chica como la única amenaza en la que valía la pena centrarse. Tío. Mi abuelo me encargó recuperar la montaña. ¿Acaso no te importan los caballeros del valle que sangraron y murieron por ti? Un señor honorable de una antigua estirpe a cambio del perro rabioso de mi abuelo. Por eso mi padre no te soportaba. Una vez que te decides, no hay razón para no herir a quien la dañe. Rob casi lo pierde. Su padre había estado intentando que pensara desde la perspectiva de los demás. Los Stark se preocupaban profundamente por el honor, cumplían con las expectativas y trataban bien a sus vasallos. Eddard se había centrado en inculcarle que no todos los señores o damas actuaban de la misma manera. Era importante aprender qué valoraban, qué los motivaba, y luego analizar a la inversa para ver qué intentarían hacer. Lady Mircea debía de conocer las costumbres de su tío. ¿Por qué se centraba constantemente en la montaña después de que el rey se negara? La excusa que usó de simplemente cumplir con las exigencias de su abuelo no resistía al escrutinio. Era imposible que el viejo león estuviera tan desesperado por recuperar a Ser Gregor como para permitir que intercambiaran a los Royce. Entonces, si trabajaba al revés, ¿cuál era el objetivo de Mircea? Pensó en la tensión del campamento. Pensó en el acto de presentar el yelmo dañado. Pensó en que Mircea había nombrado a Ser Morton, pero no a Lord Raymond, como honorable. Llegó a la conclusión de que eso haría sonreír al viejo Mestre Ledin. Lady Mircea solo ofrecía a Lord Royce después de enterarse de que la montaña estaba descartada. Su único objetivo era intentar abrir una brecha entre el rey y el valle. Eres hija de tu madre, pero tus viperinas reivindicaciones son irrelevantes. La montaña morirá por sus crímenes. Como rey, haré justicia. Justicia. Yo también quiero justicia por mi escudo jurado mutilado, pero dudo que la reciba. Permíteme una última súplica que espero te convenza incluso a ti. Mircea hizo una pausa. Afirmas que durante la guerra a los cautivos no se les permite un juicio por combate. Afirmas ser rey, y el juicio es tuyo. Puedes gobernar, puedes concederle a un prisionero un juicio por combate. Si tu campeón gana, liberaremos a los Royce. Si tu campeón pierde, liberaremos a los Royce, pero tomaremos la custodia de la montaña. Rob sabía que la razón por la que las tierras de la tormenta se habían aliado con los Lannister se debía a la prueba de los 7. ¿Se habría enamorado de esa forma de justicia y toma de decisiones? Tan segura estaba de la capacidad de su caballero para ganar un duelo como para proponer un intercambio tan desigual. Ella tiene a Ser Barristan. Stannis meneó la cabeza vehementemente. Su culpabilidad no está en cuestión, no más de esto. Su excelencia. Ser Morton se puso rojo de ira. Te dije que, no. ¿Qué crees que le pasará a los Royce si matas a la montaña? Ya oíste lo que pasó en las tierras de los ríos. Este niño nos ofrece el mejor intercambio de la historia de Poniente, y tú condenarías a los Royce a una muerte dolorosa. ¿Y con qué fin? Las heridas de la montaña le impedirán luchar durante meses. Es una locura si no aceptas. Acepta esto ahora antes de que Ser Barristan o alguno de los señores de la tormenta se den cuenta de que ha hecho esta clase de oferta. Un pequeño atisbo de sonrisa adornó el rostro de Lady Mircea antes de desaparecer rápidamente, tan rápido que Rob casi sintió que lo había imaginado. Pudo ver la furia desenfrenada en los ojos del rey. Ser Davos acercó su caballo y le susurró algo a Stannis, y poco a poco el rey dominó su ira. Lo discutiré con mis señores, pero por ahora seguimos discutiendo sobre otros cautivos. Mircea sonrió amablemente. Agradezco la consideración, tío, y celebrar el juicio por combate no retrasaría las cosas más de un par de días, pero sí, pasemos al siguiente nombre. Me gustaría. Rob también lo captó. Un par de días de retraso, ¿para qué? Era todo un intento de mantener a Stannis al norte del Tridente. El resto de las negociaciones fueron bastante sencillas en comparación. Caballeros de rango aproximadamente equivalente se intercambiaron con bastante facilidad. A Rob le alegró ver que Wendell Manderly era uno de los nombres que se intercambiarían. Dada la importancia de la casa Manderly, parecía que el rey le había ganado a Mircea.
La dama de Bastión de Tormentas conocía todos los nombres de los rehenes y caballeros sin mirar un solo pergamino ni recibir ayuda, pero quizá desconocía el norte, al ser del sur. Solo tiene 11 años, memorizar todos esos nombres de ambos bandos del conflicto es una hazaña que no podría repetir. Mi padre dijo que no debía subestimarla, pero tampoco sobreestimar a una niña. Debido a la disparidad en los cautivos importantes, al final, todos, excepto la montaña, serían devueltos a Lady Mircella. Ella aún tendría a Néstor Royce, media docena de caballeros del valle y un par de caballeros de las tierras de los ríos. Aunque Robb no había dicho ni una palabra durante el parlamento, se sentía triunfante. Todos los cautivos del norte estaban siendo devueltos. Con el acuerdo en vigor, se reunirían de nuevo en 4 horas con rehenes que serían intercambiados, y a partir de ahí se haría un ajuste de cuentas final sobre el asunto de la montaña y los Royce. Al partir, Robb notó las diferencias entre los dos grupos. La mayoría del grupo con Stannis había hablado, mientras que Mircella era la única que había pronunciado una palabra desde el otro lado. Su padre siempre le había dicho que un señor sabio escuchaba al consejo desde diferentes puntos de vista. ¿Era Mircella lo suficientemente arrogante como para creer que eso no era necesario? ¿O todas las decisiones se habían tomado antes de la reunión, y su gente estaba mucho más unida que la que servía a Stannis? Mientras se giraban para regresar, Stannis le ordenó a Ser Morton: «Deja el timón». Casi parecía dispuesto a objetar, pero luego avanzó hacia Mircella. «Puedes quedártelo. Enséñaselo a los demás caballeros y verás qué clase de rey es mi tío», dijo Mircella cuando llegó a su lado. «Si no lo quiere de vuelta, tira la basura al suelo», ordenó Stannis. Ser Morton murmuró una especie de disculpa y arrojó el yelmo cortado al suelo. Después, los dos grupos se separaron. Robb se sintió obligado a explicar lo que creía que hacía Mircella. «Su gracia, ¿puedo hablar con usted brevemente?». Stannis lo miró y le dijo: «Habla». En voz baja, Robb dijo: «Su gracia, no creo que a Lady Mircella le importe la montaña». Solo se volvió contundente al ver que usted no cedería. «El único propósito es abrir una brecha entre usted y los caballeros del valle». «¿Y qué pasa con eso?». Robb pensó rápidamente. «Bueno, si sabe lo que quiere el enemigo, niégalo. No dejes que logre su objetivo. Al menos, eso es lo que me enseñó mi padre». «Tu padre te enseñó la justicia, el deber y el honor». Robb se erizó, pero mantuvo la calma en su tono. «Sí, su gracia». «Entonces aconséjame que no los deje de lado por una ventaja temporal. Bajo mi mando, se hará justicia. El caballero que cabalga detrás de nosotros me salvó la vida, salvó la de mi hermano, y aún así le corté las articulaciones de los dedos, porque eso era justicia. El valle me debe su lealtad, y si me rechazan por preocupación por Néstor, sufrirán las consecuencias». XXXX. Estaba satisfecho con las negociaciones. Desconocía la influencia de Ser Morton o Ainwood sobre los demás caballeros del valle, pero la obstinación de mi tío le disgustaba bastante. Recuperar a todos los notables capturados, salvo la montaña, era bueno para la moral. La gente lucharía con más ahínco por un comandante que creían que se preocupaba por su destino. ¿Crees que Stannis aceptará el combate?, preguntó Ser Lyle. «Es improbable, aunque sus vasallos podrían convencerlo», respondí. «Mi tío es un hombre inflexible, aunque creo que le debe algunos favores a Stark, y Loredard se crió en el valle, así que es posible». El gran caballero sonrió. «Si hay una pelea, yo sería tu campeón, ya que Ser Gregor resultó herido». Lo pensé un momento. El jabalí fuerte tenía fama de ser fuerte y corpulento. Conocía su habilidad. No había participado en muchos torneos, y en los que participó, no obtuvo buenos resultados. «Te tendré presente, Ser Lyle. Aprecio tu valor». Hice los arreglos necesarios para el regreso de los cautivos. Algunos tendrían que ser trasladados en camilla debido a sus heridas. También informé a Ser Barristan de los detalles pertinentes y luego visité a Lord Néstor. Me había reunido con él regularmente, y ahora era el momento de ver si se desmoronaba y me contaba qué estaba pasando en el valle. Con un semblante triste y preocupado, entré en la tienda. «Señor Néstor, ¿cómo se siente?». Me miró, vio mi rostro y frunció el ceño. «Mis heridas me duelen menos, pero ¿qué pasa?». Bajé la mirada con lástima. «No sé qué hacer. No pudimos llegar a un acuerdo para intercambiarte. A pesar de las objeciones de los señores de la tormenta, intenté intercambiarte por Ser Gregor, pero el tío Stannis se negó». Una mezcla de emociones se reflejaba en su rostro franco. Conmoción, indignación, confusión y preocupación eran las expresiones dominantes. Él, ¿pero por qué? Pretende ejecutar a Ser Gregor Clegane. Me mordí el labio y me moví nerviosamente. Hizo cosas muy malas, así que lo entiendo, pero mi abuelo quería que volviera.
El pobre Lord Royce empezaba a ponerse un poco verde. ¿Qué va a pasar entonces? No lo sé. Sir Crackhead dice que debería ser ejecutado si matan a Sir Gregor. Lord Wilde y Lord Steadmon están de acuerdo. Yo no. Y Sir Barristan dice que deberíamos enviarte cuanto antes a desembarco del rey, para que mi abuelo se encargue de ti. Lord Lannister se ha ido al sur. Sí, tiene que ir a luchar contra los Tyrell. Mi hermano mató a Ser Loras, y ahora su jardín jura venganza. Pude ver las posibilidades desfilar en sus ojos. Sus opciones: una ejecución inmediata o un duro viaje con las costillas rotas a desembarco del rey. Incluso si sobrevivía, sería rehén de mi abuelo, el hombre que recientemente había torturado y ejecutado cautivos. Un futuro nada prometedor. Mientras reflexionaba sobre su terrible destino, me lancé. Lord Royce, quiero intentar razonar con mi tío una vez más. Me siento en desventaja en las negociaciones. No entiendo qué está pasando entre usted y él. ¿Podría explicarme por qué el valle no se ha unido ya a él? Si supiera qué está pasando, podría convencerlo. Elisa. Tiene miedo. Néstor parpadeó sorprendido, pero luego continuó hablando, con gran frustración. Está convencida de que si comete el valle, ella y su hijo serán asesinados por los Lannister. Pero si una acción hace esa posibilidad aún más probable. Está loca de dolor y preocupación, y necesita una mano fuerte que la guíe. Asentí. Eres viudo, y ya llevas casi 2 décadas al frente del valle. Hice una pausa. Ah, querías casarte con ella y gobernar en nombre de su hijo pequeño hasta que alcanzara la mayoría de edad. Te conozco desde hace poco, y ya veo lo ventajoso que sería para todo el valle. Sí, su voz estaba teñida de cansancio y frustración, pero dijo que su dolor era demasiado reciente. En cambio, me ordenó que buscara venganza contra los Lannister en su nombre, pero que fingiera que no lo había hecho por orden suya. Incluso a mí me sorprendió lo mucho que compartía. ¿Y ahora cómo puedo sacarle provecho a esto? Eso podría funcionar. También podría no funcionar, pero tal vez. Mi señor, quiero abordar esto con delicadeza. Dice que está loca de dolor, ¿es posible que sea más que una figura retórica? Que, de hecho, está destrozada por la angustia. Sus acciones no siempre tienen sentido, pero habla con claridad y mira a quienes la rodean. Bromea y se da un festín. No creo que esté loca. No era la respuesta que esperaba, pero no podía hacer más que seguir adelante. La posible premio era demasiado grande como para dejarlo pasar. Tu lealtad a tu señora te hace justicia. Sin duda, ejemplifica lo que significa ser una casa noble del valle. Y, sin embargo, me pregunto si tu inquebrantable lealtad te impedirá ver lo perturbada que puede estar Lady Lisa. Frunció el ceño, pero noté que sentía curiosidad por saber a qué me refería. Lady Lisa partió de desembarco del rey a toda prisa, literalmente en plena noche, sin siquiera hablar con mi padre. ¿Por qué? Lord Royce frunció el ceño. Al principio no lo dijo, pero después de la muerte del rey Robert, me afirmó en confianza que Lord Arryn fue envenenado por tu madre. ¿Creyó que mi madre envenenó a la mano y luego no presentó esa acusación al rey? Mi padre amaba a Lord Arryn. Me dijo en muchas ocasiones que no había hombre más honorable y sabio que Jon Arryn. Mentí. Puede que lo pensara, pero mis conversaciones con él no eran habituales y no tocaban el tema. ¿Te parece lógico? La confusión y el dolor de una viuda, tal vez temía que no la creyeran. Quizás, pero estaría más que dispuesta a vengar la muerte de su marido en cuanto tuviera la oportunidad, y aún así, Néstor comprendió a dónde quería llegar. Si de verdad creía que los Lannister eran los culpables, ¿por qué no unir a los estandartes y asegurar su caída? Era hora de añadir una gran mentira, una que contaba con muchos testigos potenciales que podrían desenmascararla, pero todos estaban en desembarco del rey. Lady Lisa solía ser reservada, lo cual era una pena. El pequeño Lord Robert era un niño tan activo y excitable antes de su enfermedad. Ojalá hubiera tenido más oportunidad de conocerlo. Parecía confundido por el cambio brusco de actitud. Es muy amable de tu parte decirlo, pero no hay necesidad de exagerar. Ha estado enfermo toda su vida. Reí suavemente. Lord Néstor prácticamente creció a mi lado. Era más pálido de lo debido, por estar siempre en casa, y pequeño para su edad, lo admito, pero corrió por la fortaleza roja con Tommen en más de una ocasión. Era tan sano y fuerte que mi padre insistía en que lo acogieran en Rocadragón. Fue una lástima que contrajera la enfermedad de la sangre justo antes de partir. El gran maestre Piselle nos aseguró a todos que era temporal, pero que era mejor no arriesgarse a viajar por mar. Hice una pausa para darle un toque dramático. Por eso mi padre estaba tan enfadado con Lady Lisa. Le preocupaba el viaje de su tocayo. Él no se ha recuperado. De hecho, lo que dices es diferente a lo que Lisa ha compartido. Yo no sé qué pensar de esto. No insistiría.
Francamente, fue una introducción torpe, pero a pesar de toda su sabiduría tras gobernar el valle, era evidente que el hombre no estaba preparado para juegos de engaño. Tenía poco tiempo y aún no entendía bien por qué Lisa actuaba así. Tras plantar la semilla, volví a la locura teórica de Lisa. Mi problema con Lady Lisa es que no entiendo por qué no apoyaría a su hermana y a su padre. El norte y las tierras de los ríos están estrechamente unidos a ella por lazos familiares. Las palabras de Tully, familia, deber, honor, solo alguien inestable no honraría esos lazos. Néstor asintió. Sí, ya veo, pero perdóname, Lady Mircella, pero parece que estás argumentando que el valle debería unirse a la guerra contra ti. Sí, eso sería lo lógico, racional y honorable, al menos desde su punto de vista. Sugiero que no es apta para gobernar el valle. El honor de la casa Arryn no debería haberse mancillado por las acciones irracionales de una loca. Alguien que haya demostrado ser un buen administrador, debería actuar con firmeza, por el bien del valle. Negó con la cabeza. No entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que deje de lado a Lisa y gobierne como regente del joven Lord Robert, para convocar a los estandartes contra tu familia? Me reí de nuevo. No, claro que no, mi señor. Esperaba que hiciera lo correcto, que se pusiera del lado del único y verdadero rey de Poniente, mi hermano Joffrey Baratheon. Levanté una mano para anticipar su respuesta. Sé que mi tío probablemente lo ha inundado de mentiras. Para mi pesar, Lord Stark también las ha creído. Y las acciones de mi madre ciertamente no pueden considerarse honorables. Actuó con precipitación y para ser completamente transparente, con la misma locura de viuda que Lisa exhibe. Me aparté y adopté un lenguaje corporal más seguro y decidido. Ella no mandó asesinar a mi padre. No cometió adulterio. Soy hija de mi padre. Joffrey y Tommen son hijos de mi padre. El juicio de los 7 se libró una vez, y con gusto lo repetiría una vez más si eso sirviera como prueba. Mi tío es un usurpador que envía asesinos en la noche para matar a su familia y desperdicia las vidas de sus subordinados, a quienes considera herramientas. Lejos de las mentiras incesantes, estoy seguro de que entrarías en razón y actuarías con honor. Néstor parpadeó y jugueteó con su manta. Señora Mircella, hable claro, ¿qué sugiere? Sugiero que te libere independientemente de las negociaciones con mi tío. No exijo ningún juramento ni compromiso vinculante de tu parte para que haga lo que sugerí. Te he conocido mejor en los últimos días. Eres de la misma esencia que Lord Arryn, Ser Barristan y Eddard Stark. Quizás solo sea un niño ingenuo que aún cree en las historias de valientes caballeros y nobles señores, pero solo puedo hacer lo que creo que es verdad. Lord Royce estaba atónito. Era un riesgo enorme, pero tenía que arriesgarme. Había demasiadas cosas en nuestra contra. Puede que no hubiera convencido a Lord Royce, e incluso si lo hubiera hecho, sus convicciones podrían no motivarlo lo suficiente como para dar un golpe de estado contra su dama, y aunque lo hiciera, no había garantía de éxito. Y, sin embargo, si lo hiciera, el valle estaría en la posición perfecta para bajar por el camino real y ayudar a sodomizar al ejército de mi tío cuando finalmente llegara a desembarco del rey. Era una posibilidad remota, pero si no funcionaba, todavía tendría un enemigo más que me debía un favor enorme. Fin del capítulo 33.